Bueno, mis hermanos, vamos allá con el saludo matinal. En este nuevo día, Señor, te saludamos, oh Dios omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, y a la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las estrellas, y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, gorjeando sus cantares, arrullan los pichones y trinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, galando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. Aquí reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Muy bien, una vez más, bienvenidos a este taller de Viviendo el Evangelio, un estudio del Fratelli Tutti. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas de la diócesis de Puebla, arquidiócesis de México, diócesis de Izcalli, diócesis de Cuautitlán, diócesis de Iztapalapa, diócesis de Texcoco, diócesis de Nezahualcóyotl, arquidiócesis de Toluca también están mis hermanos. Entonces, pues bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con este taller, no sin antes también hacer nuestra oración inicial, mis hermanos. Y bueno, para esto nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión,
Vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Bueno, mis hermanos, como les comentaba, este taller se llama Viviendo el Evangelio. Y escogí este nombre porque esta carta encíclica es para muchos desconocida, para otros tantos no la conocen, otros la conocen y la critican. Y el porqué es de este título, mis hermanos, es que hay muchos hermanos y hermanas que se basan en decir que es algo liberal, ¿no? Que son ideas herejes los que la comparten, hay herejías dentro de ella. ¿Y por qué razón, mis hermanos? Pues bueno, una de esas razones es porque de las 43,000 palabras que se mencionan o que se escriben en el Fratelli Tutti, a Dios Padre no lo mencionan ninguna vez y a Jesús lo mencionan 2 veces. Pero, ojo aquí, mis hermanos, algo muy importante a tener en cuenta es que esta carta encíclica está basada o toma como inspiración a San Francisco de Asís, al igual que el Laudato Si. Si bien es cierto que lo correcto es que nosotros podamos ser imagen de Cristo y vivir el Evangelio de Cristo, hay que saber cómo hacerlo, mis hermanos, porque no nada más basta tener fe. Sabemos que una fe sin obras es una fe muerta. Nosotros debemos de hacer algo en pro de los hermanos. Debemos de tener esa caridad para el que está al lado, no nada más estar orando, porque la vida de piedad en plenitud, si bien es cierto que va acompañada de los sacramentos, recordemos que también tenemos que hacer algo en pro de los hermanos. Otra cosa importante a resaltar de esta carta encíclica llamada Fratelli Tutti es que se publica en octubre de 2020, en la cual se viene, es un poco extensa, ya que tiene 287 puntos divididos en una introducción y 8 capítulos, en la cual se concluye con 2 oraciones, una al Creador y otra un poco más ecuménica. Y aquí yo les dejo esta pequeña cita bíblica para iniciar, que es Juan capítulo 13, el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y bueno, mis hermanos, Fratelli Tutti significa hermanos todos. Esto engloba tanto a hombres como a mujeres. Recordemos que este Fratelli Tutti es una expresión que San Francisco de Asís solía utilizar para dirigirse a cualquier grupo de personas cuando pues hablaba con ellos, ¿verdad? Aquí otra cosa muy importante es que hay un paralelismo que va a ser clave y que no debe pasar desapercibido. San Francisco de Asís, por allá del año 1219, viaja a Egipto, mis hermanos. Él decide ir a Egipto para hablar con el sultán musulmán de nombre Al-Malik Al-Kamil y buscar una solución pacífica al conflicto. Esto, mis hermanos, debemos de tener algo muy presente. Debido a las condiciones que se vivían en aquel entonces, hay que remontarnos a 1219. Se estaba viviendo la Quinta Cruzada, en la cual pues se buscaba conquistar Jerusalén y algunos otros lugares de Tierra Santa. Pero San Francisco de Asís no viaja con la intención de gobernar o con carácter bélico. Al contrario, él decide cruzar esta línea de guerra. Él decide buscar a través de sus medios poder entrar a Egipto, ¿no? Y tener este diálogo con Al-Malik Al-Kamil. Se cuenta o se tiene la creencia de que San Francisco de Asís buscaba tener una conversión para con el sultán y pues no lo logra. Esa es una creencia que se tiene. Sin embargo, también se cree que el sultán, a pesar de no tener esa conversión, él entra en un diálogo profundo para buscar, tratar de buscar la paz, para tratar de,
ver en el hermano no un enemigo. Y él se cuenta o se tiene la creencia de que se gana el respeto del sultán, puesto que San Francisco de Asís logra cruzar toda esa guerra para llegar a tener esta conversación. Y para el año de 2019, en Abu Dhabi, el 4 de febrero, el Papa Francisco y el gran imán Al-Zahar Ahmed Al-Tieb firmaron un documento histórico titulado Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia. En este documento se le conoce comúnmente como el documento de Abu Dhabi, pues es el lugar donde se firma. ¿Verdad, mis hermanos? Hay 800 años de separación entre la reunión de San Francisco de Asís con un gran eh, representante de la comunidad musulmana y la reunión del Papa Francisco I con el gran imán, de que igualmente es este representante o uno de los mayores representantes que se tenía o se tiene de la comunidad musulmana. Y pues en este tratado que firman ellos, como bien lo dice, ¿no? Se busca que todas las personas se les dé esa dignidad que poseen. Y bueno, esta carta encíclica titulada Fratelli Tutti se escribe en 2019, año de la pandemia, año en el cual, pues como sabemos, se empezó a ver ese humanismo que buscaba caminar solo, porque buscaba la supervivencia de él mismo, valga la redundancia. Ya no se preocupaba tanto por las demás personas y comenzamos a vivir una época individualista. Si bien es cierto que la pandemia vino a hacer eso en varios de nosotros y afectar el rumbo de nuestra vida, como los trabajos y el estudio desde casa, como la pérdida de muchos de nuestros seres queridos, es algo triste el momento de recordarlo, mis hermanos, porque creo que todos perdimos a alguien, todos sufrimos de alguna u otra manera esta pandemia, pero pues es el año en el que se redacta, ¿no? Y en esta carta encíclica, Fratelli Tutti, pues se descarta, o el primer capítulo se llama Las sombras de un mundo cerrado. En las sombras de un mundo cerrado se destacan 13 puntos en los cuales el Papa Francisco piensa que hay que trabajar intensamente. Y estos 13 puntos los vamos a ver todos y cada uno de ellos detenidamente. El primer punto se llama sueños que se rompen en pedazos. La voy a dejar un momento por si quieren tomarle una captura de pantalla, anotar los títulos. Y de igual manera, les repito, vamos a analizar todos y cada uno de estos 13 puntos uno por uno, mis hermanos. El primero se llama sueños que se rompen en pedazos. El segundo se llama el fin de la conciencia histórica. El tercero es sin un proyecto para todos. El cuarto se le llama el descarte mundial. El quinto es derechos humanos no suficientemente universales. El sexto es conflicto y miedo. El 7 es globalización y progreso sin un rumbo común. El 8 son las pandemias y otros flagelos. El 9 es indignidad humana en las fronteras. El 10 es la ilusión de la comunicación. El 11 es la agresividad sin pudor. El 12 es la información sin sabiduría. Y el 13 es sometimientos y autodesprecio, mis hermanos. El primero, titulado Sueños que se rompen en pedazos. Aquí igual vamos a hablar un poco del contexto histórico de, de por allá del año de 1919 a 1945, mis hermanos. Si recuerdan, fueron años muy intensos en los cuales se vivieron dos grandes guerras, tituladas la Primera y Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues había unos señores de bigotes chistosos, ¿verdad? Ahí puse el gatito porque si lo pongo en vivo, puede ser que nos bajen el video y no lo queremos, ¿verdad? Entonces yo sé que todos sabemos de quién estamos hablando. Y en estas guerras se vivió, al igual que en todas, algo muy triste. Se vivió pobreza, se vivió muerte, se vivió odio, se vivió una polarización de las ideas que surgió durante varios años. Durante algún tiempo, mis hermanos, y lo dice textualmente el Papa Francisco en la encíclica, se cree que se va a tener un avance en el cual todas las personas van a buscar paz, un avance en el cual
se va a buscar la comunión entre todas las personas, que ya no nada más se diga, ah, él me cae mal, ¿no? O globalizar una idea política, sino que todas las personas tengamos un derecho humano y varios derechos humanos. Y para esto existen lo que se les llama los padres de la Unión Europea. Los padres de la Unión Europea son Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi y Paul Henry Spaak. Estos señores, considerados como los padres de la Unión Europea, pues buscaban eso, esas ideas de unión, de paz, de tranquilidad. Si bien es cierto que a lo largo de la historia se ha tenido acontecimientos como la Guerra Fría, pues tuvimos un pequeño avance. Actualmente se tiene un retroceso por las economías. Se tiene la idea del divide y vencerás. El que tenga la moneda más poderosa gana, el que tenga el país con mejor economía va a ganar, cuando no debería ser así. Hay veces en las que los políticos o los dirigentes de los países y dentro de nuestra misma iglesia, lamentablemente, tenemos la idea de que si algo nos conviene en el momento, es aceptable y va a funcionar, cuando la realidad es que no debería ser así, porque a veces cambiamos de opinión. Por eso se debe de tener una base para hablar. No se puede seguir teniendo esta ruptura de estos sueños, mis hermanos. No se puede seguir rompiendo esa fragilidad de creer que vamos a salvarnos solos, sino hay que seguir trabajando en paz. Y no voy a hablarles o pedirles o exhortarlos a que tengamos paz en otras partes del mundo, o que busquemos que los demás hermanos tengan, no sé, escribir una carta al presidente de Ucrania y al presidente Vladimir Putin para que ya terminen el conflicto armado que tiene varios años, ¿no? No, la paz también en nuestros hogares, mis hermanos, la paz en nuestros centros, con el hermano que a lo mejor no le hablo porque una vez me vio feo, porque una vez me corrigió. Ahora, mis hermanos, esto en cuanto a los sueños que se rompen. El segundo punto, titulado El fin de la conciencia histórica, nos habla, mis hermanos, acerca de que estamos perdiendo esa identidad, estamos perdiendo los valores y creemos que todo lo podemos construir desde cero. Y aquí pongo la Torre de Babel. Los babilónicos tenían la idea de que podían construir una torre tan grande que podían alcanzar y superar a Dios. Y sabemos que termina pues en su destrucción, mis hermanos. Aquí nosotros vamos a trabajar con dos conceptos, que es la cultura folclórica, que es como perdón, conocida como la cultura local. Esta se caracteriza por los elementos culturales que se tienen en un grupo pequeño y homogéneo, por ejemplo, los pueblos originarios. Y también tenemos la cultura popular, que se encuentra en grupos más grandes y heterogéneos, que comparten ciertos elementos culturales, que pueden encontrarse o no en una zona. Por ejemplo, nosotros como mexicanos. Escríbanme en el chat y también en los comentarios de Facebook qué ideas piensan que tiene, o mejor dicho, qué cultura popular tenemos como mexicanos y como latinos para mis hermanos que me están viendo desde Latinoamérica. Yo les digo una, que es el Día de Muertos. Esa es una cultura de una conciencia histórica que tenemos como mexicanos. Pero, lamentablemente, en todos los países se está perdiendo esa esencia que nos caracteriza como país. Queremos romper tradiciones, igual dentro de la misma iglesia. Pensamos que todo el avance que se ha tenido nada más porque sí. También en México me pone mi hermana Raquel Martínez, que tenemos el mariachi, los tacos. Ese es un gran ejemplo de la conciencia histórica, ¿no? Tenemos el Día de Reyes, el Día del Amor y la Amistad, también me comenta mi hermana Eva Reyes. El Día de la Independencia, que varios países de Latinoamérica creo que tenemos el Día de la Independencia. En México también tenemos el Día de la Revolución Mexicana. En Francia, por ejemplo, tienen el Día de la Revolución Francesa. Pero yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué creen que pase si un día dejamos de celebrar todas estas historias? Mi hermana Noemí González, vamos a escucharla. Denme un segundo para reactivar su audio. Adelante, hermana Noemí. ¿Qué hiciste? Ok, bueno, ok, no, creo que no iba a participar, no pasa nada. Y pues bueno, mis hermanos, es por eso la importancia de la conciencia histórica, ¿verdad?
de que no nos olvidemos de dónde venimos, de lo que nos caracteriza como personas, y creo que a muchas personas se les ha arrancado eso, su historia. Otro punto que destaca, bueno, vamos a leer los comentarios, nos dice la hermana Cintia Alvera, si lo dejamos de hacer, perdemos nuestra identidad. Igual nuestra hermana María de los Ángeles Rodríguez nos dice, si lo dejamos de celebrar desde nuestras tradiciones, perderemos la conciencia del grupo al que pertenecemos. Así es, mis hermanos. Como les decía, vamos a perder todas esas cualidades que nos caracterizan como país, como nos comenta la hermana Claudia Campos, se perderá la identidad de la cultura, dado por el sincretismo, la secularidad y el paganismo. Así es, mis hermanos. Otro punto importante es que perderíamos varias cosas como Iglesia Católica. Pero bueno, continuemos con el siguiente punto, que es tiene un proyecto para todos. Aquí nos habla o se nos menciona que normalmente se polarizan las ideas. ¿Qué quiere decir que se polarizan las ideas? Lo que normalmente pasa con los partidos políticos. ¿Han escuchado ese término de izquierda y de derecha? Los conservadores y los liberales. Eso mismo pasa con las ideas, mis hermanos. Denme un segundo. Las ideas tomamos una postura y queremos jalar al mayor número de personas a esa postura. No pensamos en el bien para todos y es algo que como dirigentes de nuestra obra apostólica muchas veces pues nos vemos cuestionados, nos vemos a lo mejor pensando, preguntándonos si tomamos una buena decisión. Y hay que pensar esto, mis hermanos, nosotros necesitamos ver por el mayor bien de la mayor cantidad de personas posible. No por nuestros intereses personales, no porque una persona me cae bien y debo beneficiarla. Si nosotros alguna vez tomamos un proyecto en pro de hacer crecer a lo mejor nuestro centro, nuestra comunidad parroquial, nuestra espiritualidad y la de nuestros hermanos, ese es un proyecto para todos. Pero se da en otros países, en otras comunidades, ¿verdad? Que hay veces que tanto en la política como en la iglesia, como en la misma familia, comenzamos a alejarnos, comenzamos a interactuar más con unos que con otros y no tener esa unión. Y eso es algo que está pasando a nivel mundial. Hay diversos dirigentes, hay diversos presidentes que buscan hacerlo y nada más beneficiarse ellos o beneficiar al partido político del que están teniendo. Otro punto es el descarte mundial, mis hermanos. El descarte mundial es que nosotros normalmente, ¿qué hacemos cuando hay una cosa que no sirve en nuestra casa? Por ejemplo, una licuadora descompuesta, por ejemplo, un garrafón que está roto, un papel de baño que está mojado. ¿Qué hacen con él, mis hermanos? Los estaré leyendo en el chat, igual si tienen algún comentario en Facebook, pues me encantaría leerlos. ¿Qué es lo que normalmente hacen con algo que ya no sirve? Se desecha. ¿Qué otra cosa? Otro sinónimo es que lo tiramos a la basura, lo dejamos de ocupar. ¿Por qué? Porque no tiene a lo mejor una utilidad para nosotros. Y lamentablemente en la sociedad y en el mundo, a veces creemos que así debe de ser con las personas. ¿Cuántas veces se ha visto la triste realidad de que se desecha a los no nacidos, de que se desecha a las personas enfermas, de que se desecha a los ancianos? Los hacemos a un lado, los dejamos de contemplar. A las personas que pensamos que no son de utilidad, de igual manera las hacemos a un lado. Y recuerden, mis hermanos, que de todos necesitamos y de todos aprendemos. Y si no necesitamos y no aprendemos, esa persona necesita de nosotros para que no se sienta sola. Aquí yo les cuento una historia de que existía alguna vez un joven filósofo y este filósofo le preguntaba a sus alumnos que cuál era el fin del hombre, ¿no? Y pues muchos de ellos se atrevieron a citar a Platón, a Aristóteles, a diversos filósofos y a decir que pues el fin era la felicidad, la vida plena, diversas cosas. A lo cual el filósofo les dijo que eso se tenía que llegar a la respuesta filosofando.
Y después les hizo una segunda pregunta. ¿Qué es a lo que más le teme el hombre? Comenzaron a dialogar y se llega a la conclusión de que a la soledad. Y vamos a trasladar esa idea a nuestra actualidad. Los jóvenes tienen miedo a sentirse solos, por eso buscan amigos. Las parejas, los matrimonios tienen miedo a vivir en una misma casa, pero no sentirse acompañado. Los ancianos tienen miedo a vivir sus últimos días solos. Los bebés podrían sentir esa frustración, esa desesperación de no poder hablar y sentir el calor materno. Y todas las personas lo necesitamos. Necesitamos tener a alguien que nos acompañe. Y debemos de dejar de descartar a las personas. Que habrá quien diga, no, hermano, yo nunca he abortado, yo nunca he hecho sentir de menos a un anciano. Pero también pensemos en otro punto de vista. Estos son los ejemplos más comunes. ¿Cuántas veces al hermano que va en primer año o al que llega de otro centro lo descartamos? ¿Cuántas veces no lo incluimos, no lo invitamos a que tome el grado? ¿Cuántas veces no le revisamos la tarea? ¿Cuántas veces al hermano que quiere entrar a nuestro otro apostolado que tengamos, llámese un ministerio, llámese alguna actividad en pro de las personas, no lo incluimos simplemente porque es nuevo, porque no lo conozco, porque aparentemente no nos puede apoyar ni haciendo trabajo o económicamente? Hay que dejar de hacer eso, mis hermanos. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Otro punto que vamos a tratar son los derechos humanos que no son suficientemente universales. Y aquí espero que no me digan, como, como un youtuber español, que normalmente le pregunta a las chicas que qué derechos tienen él como hombre y ellas no lo tengan. Aquí no aplica porque va enfocado por otra parte. Los derechos en ocasiones no se aplican del todo. Por ejemplo, vayan escribiendo derechos universales que deben de existir o deberíamos de tener todas las personas. Y yo les digo, un derecho universal es el derecho a que todos tengamos una vivienda digna, cuando la realidad es que por distintas circunstancias no es así. Hay personas que viven en la calle, hay personas que lo sacan de sus casas, hay personas que viven como pueden, en donde pueden, con lonas, a lo mejor con cartones. Hay personas que deben o tienen casas demasiado grandes para ellas. También está otro punto que es la educación. La educación es un derecho, entre comillas, universal, pero hay personas que no estudian o porque no quieren o porque simplemente sus medios no le alcanzan, ¿no? O estudian o trabajan y se ve mucho en la educación superior. Necesitan dinero para pagarse la carrera, pero a la vez necesitan una carrera para pagarse la educación. Está el tema de la salud, por ejemplo. No todas las personas tienen acceso a algún seguro médico, a los medios para poder acudir a algún centro de salud. Hay personas, volviendo a las que viven en la calle, que se les niega a veces la consulta cuando van a, a pedir ayuda al médico, ¿no? Un trabajo bien remunerado, ¿no? En el cual nosotros eh, debemos trabajar por lo que nos paguen, ¿no? Hay lugares aquí en México, y no sé, yo quiero suponer que en el resto del mundo, en el cual les pagan menos de lo que trabajan, y hay personas que ganan más de lo que trabajan, ¿no? Eh, Creo que el salario mínimo, valga la redundancia, debería ser mínimo lo justo. No que lleguen de tu empresa y digan, ¿sabes qué? Vas a hacer horas extra. Hay aquí en México ese chiste, no sé si otras personas también lo tengan, de que cuando ves a tu jefe entrando con una caja de pizzas o con varias cajas de pizzas, ya sabes que te va a poner a trabajar. Ojo, esto no es una invitación abierta, que vayan y renuncien a su trabajo, porque para decir, el hermano Antonio acaba de dar una conferencia, un taller, mejor dicho, acerca del Fratelli Tutti, dice que si no me pagan lo suficiente, renuncie y lo voy a demandar. No, mis hermanos. Lamentablemente así no funciona. Y así podría seguirme con varios derechos humanos. La libertad, por ejemplo. Hay lugares del mundo donde los esclavizan de distintas formas a las personas, quitándole ese derecho a la libertad. Otro punto que vamos a tener es el conflicto y el miedo. El conflicto y el miedo
son situaciones que se viven en el día a día. Y pongo esta imagen desgarradora de la guerra. Lamentablemente, en este momento hay dos guerras que son muy conocidas, que es la de Rusia y Ucrania y la de Israel, la guerra que se está viviendo en Israel. Y son situaciones que muchas personas se aprovechan para crear ideas, para generar miedo, para generar a lo mejor compras innecesarias, que se afilien o que donen. Y son maneras de manipularnos. Y aquí yo les digo, hermanos, lo mismo que les decía hace rato, no les voy a pedir que busquen una solución al conflicto y al miedo que se vive en otros lugares del mundo. Podemos empezar en lugares como lo es nuestra propia casa, como puede ser nuestra comunidad, como puede ser nuestra colonia. Tratar de solucionar o buscar con las personas ese, esa solución para el conflicto y el miedo. Porque muchas personas van a decir, es normal a lo mejor que por mi colonia asalten cada 3 días en una combi, que pasen tal ruta, que pasen tal hora. Está tan normalizado que pues ya no nos sorprendemos, que decimos, es normal, no pasa nada, ¿no? Incluso a veces cuando invitamos a nuestros amigos les decimos, no, mira, no nos vamos a ir por esa calle, aunque el Google Maps diga que es más rápido, porque ahí normalmente se pelean las pandillas. Es algo que no debería de ser y se vive en todos lados de los lados del mundo. Se crea ese conflicto y ese miedo para que las personas no puedan vivir de una manera tranquila y de una manera digna. Otro punto es la globalización y el progreso sin un rumbo común. La globalización pues no es otra cosa que buscar que todos las personas, valga la redundancia, que nos engloben, ¿no? Cuando se habla de economía, que todos los países tengan una economía que fluya de manera correcta, que todos tengan un buen internet, cosas que en apariencia podríamos decir, órale, qué padre, ¿no? Me encantaría vivir en esa globalización idílica, pero la realidad es que todas las personas que buscan eh, ese avance no tienen una idea clara, no se tiene el mismo fin. Por ejemplo, las personas que viven de los videojuegos. Su trabajo es tener una mejor economía y dar pues videojuegos, ¿no? Y yo pongo este ejemplo para que si, bueno, espero que no haya nadie que trabaje en la industria de los videojuegos aquí viendo esto, porque si no me van a funar. Eh, y en apariencia pues va a tener una mejor economía, le va a dar a personas trabajo, ¿verdad? Pero ese rumbo en común no se ve los contras que puede tener, como por ejemplo las personas que juegan excesivamente, las personas que a lo mejor venden cosas, ¿no? Por ahí luego me han contado, ¿no? Que en las fiestas se roban los tanques de gas, ¿no? Se roban los gatos para venderlos y poder comprarse algo, ¿no? Otro ejemplo de que no se tiene un rumbo común es en la economía. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha visto que los empresarios dicen vamos a tener una gran economía en la empresa este año, vamos a tener 2 millones de ventas más que el año pasado? Y eso le conviene a él, ese dinero le está entrando a él. Sin embargo, sus empleados, en cualquiera de parte de la estructura, siguen ganando lo mismo. Si bien es cierto que se tiene un progreso para algunos, no se tiene el mismo progreso para otros. Hay que tener ese rumbo común. Y eso se va a tener cuando tengamos líderes, líderes que sepan dirigir la comunidad en el pro de todas las personas, o por lo menos de la mayoría. Personas que tengan ideas que beneficien no a una, ni a dos, ni a un grupo sectario, no una sectarización de gente, sino a la mayor cantidad de personas posibles, mis hermanos. Ahora, el siguiente punto que vamos a tratar es las pandemias y otros flagelos. En esta ocasión, mis hermanos, mis hermanas, pues en muchos lados del mundo hay enfermedades que no tienen cura. Hay enfermedades mentales, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades que requieren vacunas, hay enfermedades que requieren atención y muchas veces nos hacemos los ciegos. Nos hacemos que eso no importa. ¿Cuántas veces ha pasado que hay personas, y lo vimos en la pandemia, ¿no? Del COVID-19, que había personas que necesitaban un cubrebocas y no se lo podían comprar? Flagelos que venían con demás consecuencias como una mala economía, como el fallecimiento,
que habrá personas que digan, no, pues yo trabajé en una funeraria y nos fue genial en la pandemia. Y es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Se tiene un progreso, sí, pero lamentablemente no es para todos el mismo progreso. Esos flagelos que lastiman a las personas, esas cosas que humanamente creemos que no nos afectan, creemos que si a mí no me daña o si yo no estoy enfermo y tengo una muy buena salud, pues es problema de los demás, cuando la realidad es que no es así. Y es otro punto que vamos a tocar. ¿Cuántas personas no salen de sus países en busca de una mejor vida, en busca de una mejor salud, en busca de ciertas situaciones que nosotros humanamente hablando creemos que podemos encontrar en otro lado? Y para eso es el siguiente tema, que no hay dignidad humana en las fronteras, ¿no? El tema de la migración en diversas partes del mundo. ¿Cuántas personas no salen de sus países, ¿no? Y actualmente los que vivimos en Ciudad de México y en partes del Estado de México, desconozco que sí, en todo el país o en otras partes de Latinoamérica, hemos visto demasiados hermanos haitianos. Y estos hermanos haitianos, yo tenía un compañero de la universidad que me decía, es que yo estoy en contra de que vengan a México porque me van a quitar el trabajo que he estado, que necesito, ¿no? Nos van a quitar el trabajo. A lo que yo le respondí a él, hermano, bro, eres mi compañero, hacemos juntos las prácticas, pero te lo juro, te lo prometo, te lo garantizo, que el hermano haitiano que acaba de llegar ayer no te va a quitar el trabajo que no has buscado en 6 meses. No te va a quitar el trabajo que no has buscado en 8 años. No te va a quitar el trabajo o las cosas que no has estado haciendo por ti, porque muchas veces es fácil culpar a las personas por cosas que nosotros no hacemos, por cosas que nosotros no intentamos. ¿No, mis hermanos? Muchas veces buscamos limpiarnos en otros y a veces no nos hemos puesto a pensar que a lo mejor el hermano migrante no salió por gusto de su casa, sino por una necesidad. Salió porque no tenía a lo mejor alimento suficiente, porque había demasiadas enfermedades, porque había guerras, porque había problemas de seguridad. Y eso pasan dos cosas. Genera xenofobia. Sí, hermana María Argueta quiere participar. Sí, sí, ponga sí, la palabra sí en el chat. No vemos esa necesidad que tienen las personas, ¿no? Muchas veces creemos que lo hacen para molestarnos o para perjudicarnos a nosotros y se ve en gran parte de Europa, en gran parte de otros lados del mundo. Hermana María Argueta, le voy a activar el micrófono, por favor. Adelante, hermana. No, no se puede. No, sí Ay, se puede. ya, ya, ok, perdón, ya. Buenos días a todos. Sí, sobre lo que estás comentando, yo tengo una conocida, una amiga que es de Venezuela, migrante, este, y ella está aquí en Querétaro. Ella dice que valora muchísimo y ama el país de México, y lo dice, lo ama por la situación de que ellos pasaron allá. Dice, a veces, dice, yo veo que ustedes, algunos se quejan de, por ejemplo, el seguro, ¿no? Es que me dieron la cita hasta tal, dice, cuando para mí si me dicen, tengo una cita en un mes, no importa, agradezco con el corazón que me estén dando un servicio, dice. Pero dice, como no han pasado situaciones así como ellos más grandes, no valoramos a veces esa. Y por ejemplo, cuando es septiembre, ¿no? El día de lo de la bandera, a nosotros nos dio como ejemplo en la comunidad donde vivimos, es la única que tenía su bandera de México, cuando no es de ella, de aquí, ¿no? Pero tenía su bandera y decía, yo amo tu país, pero precisamente ella decía por todas las situaciones que ellos han vivido, que como nosotros no lo hemos visto de esa manera, no valoramos ciertas cosas. Ujú. Así es, hermana María. Bueno, yo le pregunto a todos en general, ¿no? Y este ejemplo que nos pone la hermana María desde Querétaro, ¿no? A veces nosotros mismos renegamos de nuestro seguro social, de nuestro trabajo, cuando hay personas que lo aprecian más. Y es por eso que vienen aquí, ¿no? Así como muchos de nosotros a lo mejor en algún momento llegaron a pensar
que podían irse a otro lado a buscar una mejor vida, no por gusto, sino por necesidad. Hay personas que lo hacen, ¿no? Y ese meme, ¿no? Y porque es un meme, prácticamente lo que hacemos de las consultas que nos las dan con demasiado tiempo, y tenemos a criticar en vez de agradecer, ¿no? Porque muchas veces valoramos las cosas hasta que las dejamos de tener. Valoramos las cosas cuando ya no las tenemos a la mano, ¿no? Y no solamente el seguro médico, los alimentos, también a las personas, mis hermanos. ¿Cuántas veces, y lo vimos en la pandemia, ¿no? A lo mejor decíamos, es que me llevo mal con mi hermano, es que me llevo mal con mi hermana, me llevo mal con mi mamá, mi papá siempre me regaña, mi hijo no hace esto. Y no, espero no poner el dedo en la llaga de nadie, pero creo que todos perdimos a personas queridas en estos años y hasta que se fueron vimos ese valor que tenían, ¿no? Vimos ese algo que nos falta en nuestras vidas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, tenía un tío, ¿no? Y mis palabras no lo perturben, que normalmente yo decía, ay, ya se me hizo tarde para la escuela, ojalá mi tío no me agarre, ¿no? Porque se va a poner a platicar conmigo y voy a llegar más tarde, ¿no? O tengo que ir a tal lado y me va a agarrar a platicar. Y pues en la pandemia fallece. Y pues ahora los primeros días era raro para mí, ¿no? Llegar a casa y no verlo. Llegar a casa y buscar, ¿no? Con quién iba a hablar eh, conmigo, ¿no? Y pues bueno, volviendo al tema de los migrantes, nos escriben, lo primero que debemos es aprender que todos somos hermanos y todos somos iguales y que a veces no es solo criticar por criticar. También es cierto que nuestros derechos no se ejercen en justicia y en verdad. Como en nuestro país no hay ninguno, los mexicanos estamos llenos de riquezas y espiritual y de calidad humana. No nos perdamos. Así es, mis hermanos. Y ahora, tocando el tema de los migrantes, o retomándolo, así les pasa a ellos. Ellos muchas veces dejan una cama a lo mejor no cómoda, pero una cama segura por dormir en otros lados, ¿no? Y dicen por ahí que la pastoral de la migración o la pastoral de migrantes es la más ingrata que existe porque ayudas a alguien y a lo mejor no lo vuelves a ver en tu vida, ¿no? A lo mejor no sabes nada de él, pero recordemos lo que les decía al inicio, una fe sin obras es una fe muerta. Nosotros debemos hacer algo por esas personas. A lo mejor una sonrisa cálida, porque muchas veces vamos en la calle y los vemos y no les sonreímos, cuando a lo mejor ni siquiera quieren algo de mí, a lo mejor ni siquiera quieren alimentos, ni siquiera quieren que les dé dinero. Hay veces en las que solamente una sonrisa puede levantar el ánimo. Y mis hermanos que han servido en la pastoral de migrantes saben esa necesidad, esas cara de alegría que a lo mejor tienen, por ejemplo, los niños y los jóvenes, cuando se les saca por 5 o 10 minutos al jugar con ellos la idea de que están viviendo algo que ellos no comprenden, ¿no? Cuando a los hermanos mayores de 18 años o los adultos jóvenes y a los adultos mayores se les pone a platicar con ellos y se les escucha el por qué salieron de su país. No saben la cantidad de sonrisas que han visto, ¿no? Y a lo mejor es una pastoral ingrata, a ver, pues es lo que dice, ¿no? Porque lo ayudas una vez y ya a lo mejor no lo vuelves a ver nunca. Pero hacer más ligero este peregrinar de ellos es a lo que estamos llamados como cristianos, el hacer algo en pro de los demás. Otro punto que toca esta carta encíclica es la ilusión de la comunicación. La ilusión de la comunicación es algo que cuando yo lo leí y traté de estudiar un poco, algo que me generó cierto conflicto. Porque si bien es cierto que se tiene un gran avance en la cuestión de que yo estoy aquí en México, en Ciudad de México, y por ejemplo mis hermanos de Querétaro, de Puebla, de Texcoco, de ciertos lugares un poco alejados de Toluca, pueden estarme escuchando, pueden estar diciendo, ay, el hermano Antonio está dando una plática, ¿no? Desde Ciudad de México. Ese es un gran avance. A lo mejor yo que tengo un amigo, no sé, en España, en Colombia, en otro lado del mundo, le puedo enviar un mensaje de texto y tener una comunicación. Sí, es una ilusión muy buena, pero ¿qué creen mis hermanos? Que lamentablemente esta comunicación que se ha estado teniendo, un gran avance que se tiene en la forma de comunicar, también nos ha estado alejando.
Y aquí yo les pregunto y les pido que levanten las manos con la opción de reacciones en Zoom, los que están en Zoom y los que no, los que están en Facebook, que lo comenten. ¿Cuántas veces no, y pasó ahorita en la cena de Navidad y en la cena de Año Nuevo, los que cenaron, claro está, estaban en la misma mesa, en la misma sala, pero todos en su teléfono móvil? Ya ni siquiera se platicaba nada, ¿no? Se mandaban un mensaje de texto y se reían, ¿no? Estaban enfrente del otro y se contaban chistes, cuando antes no era así. Si bien es cierto que la comunicación nos está uniendo más, también es cierto que nos está alejando, aún viviendo en el mismo techo. Y aquí es algo muy importante. Eh, si estamos cerca de Cristo, vamos a ver al hermano que está al lado de una unión. Y cuando estamos cerca de Él, estudiando, amándolo, viviéndolo, vamos a buscar la unión con el otro. Pero si nos alejamos por cualquier motivo, ya no vamos a tener una misma comunicación con Él. Ya no vamos a platicar, y es lo que les decía, vamos a estar enfrente de Él y vamos a mandar un mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso, mis hermanos? ¿Quién eh, quiere ver esta otra parte, que es al punto que iba? La hermana Natalia nos escribe algo también muy importante, que las personas mayores que no saben utilizar el celular solo se quedan viendo cómo todos están en el celular, ¿no? Hay personas que no lo saben usar, que no saben ni siquiera escribir un mensaje, y pues ya, los descartamos, ¿no? Ellos pueden llegarse a sentirse solos, ¿no? Y alguna vez yo vi una imagen y esa no la encontré, lamentablemente, de un adulto mayor sentado en la mesa con su nieta, y la nieta estaba en el teléfono, ¿no? Y ya no pongamos los adultos mayores, ¿no? A veces nosotros como jóvenes, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros tíos, no saben utilizar el teléfono y cuando nos preguntan, pues nos enojamos. En vez de contestarles su duda, nos hacemos sentir mal y es algo que debemos de trabajar. Porque ellos eh, dicen, mi mamá, que estás viendo esto, por favor no me regañes cuando termine de dar la plática. Este, tú no naciste sabiendo todo, yo te enseñé. ¿Por qué nosotros no tenemos esa misma paciencia para ayudarle a usar el teléfono, ¿no? Para ayudarle a las personas a comunicarse de una mejor manera. Y por ahí veo que creo que el hermano Julio quiere participar. Ah, no, no quiere. Este, y pues bueno, esto en cuanto a la ilusión de la comunicación. Si bien es cierto que se ha tenido un avance enorme, también se ha tenido un retroceso. Nos dice la hermana Flor María, que cuando ella visita a sus papás procura no utilizar el celular. ¿Alguien más quiere comentar algo así breve, 2 minutitos? Levante la mano para reactivarle el micrófono. Y creo que es el reveal digital, ahora sí. Ah, adelante, hermano Julio. Creo que sí, es el hermano Julio. Gracias, hermano, gracias. Perdón por el ruido, ando en un negocio, entonces, rápidamente en 2 minutos. También en ocasiones digamos, esta falta de comunicación, como bien mencionas y mencionan nuestros hermanos y se puede apreciar en la foto, implica que no haya profundidad también en los mensajes que transmitimos. Hablamos ahorita de mucha comunicación, tú lo mencionabas comunicándonos en otros países, pero por ejemplo, cuando vemos redes sociales como TikTok, cuando vemos Facebook, cuando vemos ahora X, que los mensajes que nos transmitimos son vagos, son burdos, no tienen contenido, ¿no? Entonces también ahí hay una falta de comunicación, porque la comunicación no es transmitir mensajes, la comunicación es transmitir experiencias, vivencias, decirnos algo, ¿no? Y ahí es lo que hace falta en la actualidad. Gracias, hermano. No, al contrario, gracias a usted, hermano Julio. Eso es también otro punto muy cierto, que también vamos a ver un poquito más adelante en el punto 13. Hermana Eva Reyes, ¿quiere participar? Activo el micrófono, deme un segundo, por favor. Listo, ya puede participar, hermana Eva. Muchas gracias, Antonio. Pues nada más comentar algo que ya lo había comentado la hermanita primera, Mari, me parece que participó. El desconocimiento de cómo utilizar precisamente lo que decía mi hermano Julio, esta parte de los TikTok y cómo darles pues la comunicación exacta y de cómo hacer un TikTok en el que puedas poner palabras, en el que puedas poner acciones,
limita muchas veces, porque él también lo dijo, carecen de esencia de lo que realmente deberíamos de comunicar. Pero esto es precisamente por la falta de conocimiento. Muchas veces estás practicando cómo hacer ciertas cosas y entonces cuando te das cuenta, ya lo publicaste y dices, wow, bueno, ya se queda así, pero sigo practicando para seguir dando algo con más fundamento, ¿no? Y también esa parte de atreverte, de ir conociendo, de ir haciendo. Entonces, dice por ahí algún refrán o eslogan, no sé qué es, el que más se equivoque es el que más aprende. Entonces, bueno, ahí está en la parte a la mejor, en mi caso, de lo que se trata de hacer. Practicar, equivocarte, pero sí aprender siempre para poder tener ya después una iniciativa más propia con todos estos medios de comunicación. Gracias. No, al contrario, gracias a usted, hermana. Y la última participación en este punto, que es de la hermana Susana Morales. Permítame un momento, hermana. Adelante, hermana Susana. Y yo le reactivo el audio. Listo, ya puede participar. Ok, muchas gracias. Buenos días, Luz y Sal. Algo con respecto a lo que están diciendo de la comunicación. Tengo un compañerito del grado, el cual dice que él no está muy conforme con el uso del celular, que a él no le gusta que tengamos comunicación. Dice que es una parte que es muy fría y que a él no le gusta. Dice que perdemos mucho el tiempo, que para él no es tan importante, él es mejor que le hablemos por teléfono y así nos podemos entender. Pero con él hemos estado platicando y le vamos diciendo, hermanito, el chiste de que nosotros nos podamos comunicar así, si estamos a distancia, nos podemos comunicar y comentar lo que estemos viendo. Es importante que nosotros hoy en día nos actualicemos. Con él, cuando tuvimos la sesión, le dije, es que tú tienes que ponerte al día, ya no te puedes quedar atrás con el teléfono fijo, no. Hoy en día, estos medios de comunicación nos van a ayudar en el trabajo, hacer relaciones con nuestros hermanos, con lo que tú quieras, pero debes de empezar tú a usar este medio para poder comunicarte con los demás. Entonces se queda pensando en un momento y nos pusimos en un ratito, en 5 minutos, yo digo, puedes entrar aquí, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, lo que decía la hermanita. Es cuestión de que nos equivoquemos y lo vamos a volver a hacer y vamos a volver a equivocarnos, pero hay que estar retomando siempre el que yo me equivoque, pero en algún momento voy a ser asertivo. Entonces, no porque seamos adultos vamos a dejar de entender esta parte que nos va a costar, sí, pero si siempre nos acercamos a alguien que nos pueda enseñar, pues vamos a aprender esto y más y se nos va a facilitar el que yo pueda comunicarme con cada uno de mis hermanos. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, mi hermana. Así es. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Y algo que decía, ¿no? Comunicarse no nada más es transmitir un mensaje, sino hacer sentir ese mensaje. Y muchas personas lo pierden, pero solamente quiero que se queden con esa idea y con lo que nos escribía el hermano Julio eh, en el chat, ¿no? Que las fake news y noticias falsas, la desinformación o mala información que se comparte en redes sociales, es algo que quiero que se les quede en la mente porque es un punto que vamos a ver más adelante precisamente en estos 13 puntos. Ahora, el siguiente punto es la agresividad sin pudor. ¿Qué quiere decir la agresividad sin pudor? Cosas o palabras o ideas o frases que anteriormente no se podían decir por la conciencia propia y el hecho de que podemos lastimar a otras personas, ahora son dichas de una manera normal, de una manera común y corriente, de una manera que vivimos en el día a día. ¿Cuántas veces no se ha maltratado a otras personas verbalmente? ¿Cuántas veces no se le ha quitado su dignidad insultándola,
de alguna u otra manera. No voy a decir ningún insulto porque a lo mejor muchos hemos escuchado alguna a lo largo de nuestras vidas, pero cosas que algunos denominan políticamente incorrectas. eh, pues hay personas que dicen, yo soy políticamente incorrecto a toda honra, y pues está bien para él, pero no por eso quiere decir que yo deba faltarle el respeto a las demás personas. No debo quitarle esa dignidad que como ser humano tiene, porque créanme, mis hermanos, que muchos casos se han visto de suicidios por un comentario ofensivo, de personas que estaban teniendo un mal día y en vez de ayudarlos a sobrellevar ese mal día, lo empeoramos, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha visto y dicen por ahí, eh, personas, no alguna vez me dijo un terapeuta, es que tú necesitas apoyo psicológico por personas que necesitaron apoyo psicológico y no lo tomaron, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos esa conciencia de buscar, y es un superpoder que todos tenemos, hacer sonreír a otra persona en vez de hacerla sentir mal, ¿no? Porque muchas veces no es lo que dices, es el cómo lo dices. No es lo mismo decir, oye, ese vestido se te ve horrible, a decir, oye, hermano, ese vestido, o hermana, mejor dicho, hermana, ese vestido se te ve bien, pero creo que de otro color o de otra manera se te vería mejor. Estoy transmitiendo la misma idea, pero no con las mismas palabras, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer, dejar de lastimar a las demás personas. El siguiente punto es la información sin sabiduría, que es al que estábamos haciendo mención hace un rato. En las redes sociales y en nuestra sociedad tenemos la información sin sabiduría, que no es otra cosa más que lo que puso el hermano Julio en el chat. Las fake news, información sin sentido, algo que nos platicaba él. Transmitimos muchas cosas, publicamos muchas cosas, pero que carecen de sentido, no nos transmiten un mensaje verdaderamente importante, a lo mejor. Que habrá quien diga, no, es que a mí me encanta TikTok porque me hace reír y me entretengo, ¿no? Pero habrá quien diga, sí, ¿no? A lo mejor la mamá o el papá de esa persona va a decir, sí, te entretienes en TikTok viendo cosas sin sentido en vez de ponerte a barrer, ¿no? Por ejemplo, o de regar tu relajo. Esa información sin sentido, noticias falsas que puede haber, que en lugar de generar información, generan desinformación, generan conflictos entre las personas que lo comparten. ¿Y qué pasa comúnmente en las redes sociales, en las páginas y con los famosos influencers, ¿no? Personas que tienen muchos seguidores. Si alguien les comenta algo que no les gusta, le dan ahí lo que dice, eliminar de mis amigos, lo bloquean, lo censuran. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es muy fácil hacer que las personas que no encajan en nuestra comunidad las hagamos a un lado. Y es lo que pasa en Internet. En esta información sin sabiduría se transmite contenido basura, contenido que en realidad no sirve. Ahora, por otro lado, si bien es cierto, bueno, porque va a decir las personas, bueno, yo mejor yo subo contenido para ir avanzando, pero aquí es lo importante, ¿no? El qué tipo de, de contenido estamos haciendo. A lo mejor para compartir TikTok simplemente le pongo letras porque es lo que yo sé hacer, pero transmito un mensaje importante y después ya le pongo un video, ya después le pongo música, pero es lo que le estamos transmitiendo a las personas, ¿no? Aquí nos pone la hermana Reina Barrera. Antes de reenviar cualquier mensaje o imagen que nos lleguen, debemos leer, observar y reflexionar si vale la pena. ¿Se aporta o solo envían por enviar? Podemos alarmar y desinformar. Así es. Y aquí yo había visto hace rato que una hermana, creo que era la hermana Arcelia, había levantado la mano para participar. Bueno, vamos a dar en este punto igual dos participaciones muy breves de un minuto. Y quienes quieren ser mis dos hermanos, que quieran participar o darle continuidad a esta idea que ya se había tomado anteriormente de la ilusión de la comunicación, pero remontándola a la información. Hermano Víctor Hugo, deme un segundo para reactivarle el micrófono. Adelante, hermano Víctor. Luisa, hermanos, buenas tardes. Yo considero que esta parte de la información, la tecnología, es muy importante y es algo que a lo mejor ya es necesario en esta época del mundo a través de todo lo que hemos conocido. Ya actualmente, pues, en las escuelas, los trabajos se necesita por muchas razones, pero lo importante de esta tecnología, de esta información tecnológica, yo creo que lo importante es que lo veamos como una herramienta, no como algo indispensable, ¿no? Porque sí es cierto que hay demasiada falsa información y todo eso, y
pero es importante conocerlo porque es una herramienta de trabajo, es una herramienta de comunicación, pero con todos los sentidos que decían hace rato de la comunicación y el trabajo. O sea, no nomás es decir tonterías, por decirlo así, o nomás dar like y like y like, sino qué te va y qué, en qué te beneficia a ti y a tu comunidad, ¿no? O sea, si lo vemos así como una herramienta de trabajo y en ese sentido, pues está perfecto, ¿no? Yo lo veo así. Sería todo, gracias. Perfecto, hermano, muchas gracias. Y algo importante para, bueno, ganando esto, ¿no? Hay cosas que no se les pueden dar muchos usos, ¿no? Y este ejemplo de la comunicación, y yo pongo un ejemplo más vago a lo mejor o más simple, como quieran verlo, para darle un mayor sentido a esta idea del hermano Víctor Hugo. Un martillo. Un martillo nos puede servir para armar un banco, para armar una mesa, bueno, obviamente si tiene los clavos y la madera, para armar diversas cosas, pero ¿qué creen? Ese mismo martillo puede servir para destruir cosas, para romperlas. Y vamos a darle la palabra a la hermana María Argueta, igual en una breve participación. Deme un segundo, hermana María. Adelante. Sí, bueno, solo para comentar, como dices, dar una herramienta en buen uso. Por ejemplo, a mí en lo personal me ayudó porque yo cursé primer año en línea. Todo mi primer año de pastoral fue en línea. Así fue como lo cursé, no personal por lo mismo de la distancia de donde yo vivo. Fueron cursos en línea y como dices, nos ayuda en parte igual también para investigar cosas o palabras que a veces no entendemos. Y es como dices, nada más saber cómo utilizarlo para bien solamente, pero sí, es a veces buenos frutos salen de la tecnología y aprender. Así es, mi Solamente. hermana María. Muchas gracias. Hermano Julio, deme un segundo. Ah, listo, hermano Julio. Gracias, hermano. Sí, yo nada más agregar lo que nuestros hermanos dicen es correcto, tanto el que veamos a la tecnología y la comunicación como una herramienta, como el que se está utilizando de manera inadecuada. Al final, eso es una dicotomía que desafortunadamente en nuestra vida la enfrentamos día a día. Existe el bien y existe el mal, existe el mal uso y existe el buen uso. Aquí lo importante tal vez es aprender, como dicen algunos de nuestros hermanos también en el chat, aprender a no caer en esa inercia, al discernir en la información que estamos leyendo, en la información que estamos compartiendo y sobre todo como miembros del equipo laico tenemos la obligación de verificar esa información, en especial cuando se trata de información sobre la iglesia, sobre Cristo, sobre la religión, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en efecto, es una herramienta, puede ser mal utilizada o bien utilizada, pero lo importante es nosotros no caer en la inercia de, pues, de lo que realmente mucha gente está cayendo actualmente, ¿no? Ese sería mi comentario, gracias. Al contrario, gracias a usted, hermano. Y sí, efectivamente, darle ese buen uso, ¿no? Y algo, y esa es mi opinión personal, no quiere decir que porque sea mi opinión personal tienen que hacerla o es algo que como iglesia católica debamos hacer. Repito, opinión personal. Nunca, de los nunca, dejen a un joven y a un niño, mucho menos, usando un teléfono o una computadora con acceso a Internet sin una vigilancia, porque eso es lo peor que podrían hacer, ¿no? Luego terminan ahí dando talleres, ¿no? En el equipo laico, ¿no? Del Fratelli Tutti. No, no es cierto, mis hermanos, pero sí no lo hagan, porque lamentablemente en el Internet se encuentra de todo, y cuando digo de todo, es todo, y pues hay veces en las que ven cosas que no deberían de ver, ¿no? Lo cual es, nos pone la hermana María de los Ángeles, ¿no? Es importante eh, conocer el manejo de la tecnología y las cuales puedan ser las formas de utilizarla, pero también cerciorarnos de la información y su veracidad, ¿no? Y bueno, hermanos, eso es de las muchas cosas que se tienen que ver en cuanto a la tecnología y a la información sin sabiduría. Ya de los últimos puntos, más bien me parece que este punto, sentimientos, sometimientos y autodesprecio, es para darle esta continuidad, hermanos, a lo que ya mencionábamos, ¿no? El hecho de que las personas en ocasiones se autodesprecian y se odian a sí mismas por comentarios que han escuchado antes. Hay veces en las que las sometemos quitándole su dignidad, su valor.
Y créanme, mis hermanos, mis hermanas, que no hay algo peor que sentir que no se encaja en algún lugar. Y aquí yo los invito a reflexionar cuántas veces no nos hemos sentido a gusto, no sentimos que encajamos en el centro en el que estamos, en nuestra casa, en nuestro hogar, en diversas cosas o diversos lugares en los cuales deberíamos sentirnos a gusto, como la escuela, el trabajo, ¿no? Por comentarios de personas, por esa crítica destructiva hacia nosotros, por no darle el valor que merece. ¿Por qué? Porque nos cae mal, porque se viste mejor que yo, por cualquier cosa. Ese sometimiento es de las peores cosas que existen, hacer que una persona se odie lo suficiente a sí misma. Y pues bueno, mis hermanos, antes de continuar con la tarea y de terminar o dar por terminada esta primera sesión, les voy a hacer algo y recuerdan lo primero que les dije acerca de esta encíclica, que si bien no menciona a Jesús, o si bien pues no nos habla como tal del Evangelio, de ciertas cosas que cristiana y católicamente debemos decir, eso debe estar sí, porque sí, recordemos lo que yo les dije. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y de qué nos sirve tener conocimiento de otras cosas, por ejemplo, de el rito romano, si todas estas cosas que tenemos no las llevamos a cabo, si hacemos sentir mal a los hermanos, si no buscamos tener solución a los conflictos, si informamos sin sabiduría, ¿no? Si hacemos sentir mal a las personas, si no somos ni siquiera para ponerle una cara amable al hermano migrante, y ni siquiera al hermano migrante, al hermano que está en nuestro centro sentado al lado de nosotros, ¿no? Y aquí yo les pregunto, mis hermanos, y escríbanmelo en el chat, ¿qué necesito yo para hacer agua de limón o limonada, dependiendo de cómo lo conozca? ¿Qué necesito? Escríbanmelo, mis hermanos, qué es lo que necesito. Y mientras vamos leyendo algunos cuantos comentarios respecto a este último punto, ¿no? Dice la hermana Marta Quirós, manipular un sentimiento en contra de alguien porque se tiene diferencia de idea o falta de empatía y eso lastima y desanima, ¿no? Nos dice la hermana Cintia Ramos, el bullying se da en ambos sentidos, el que lo recibe y el que lo da. Ambos vienen de ambientes violentos que los llevan a esas conductas. Y sí, hermanos, esos sentimientos y ese autodesprecio es algo que se vive día a día, ¿no? Lamentablemente, en personas que están acostumbradas. Y aquí yo les pregunto, con todo lo que hemos escuchado de todos estos 13 puntos, ya que me están contestando, me dicen que para hacer agua de limón necesito agua, limones, azúcar, obviamente un recipiente y una cuchara. Todos estamos de acuerdo con que necesitamos agua, limones, azúcar y un recipiente. ¿Todos estamos de acuerdo, mis hermanos? Pues así funciona la vida de piedad, la vida de servicio. Necesitamos lo que es amor y caridad y sentido de servicio hacia los demás. Una formación no solo en lo espiritual, sino también en el qué hago por los demás, ¿no? Necesitamos todos esos sentidos de servicio hacia los demás. No basta conocer a Cristo, hay que vivir el ejemplo de Cristo. Hay que tener ese sentido. Y para ello yo pongo el siguiente ejemplo. Voy a hacer agua de limón, mis hermanos. Aquí está el agua. Me dijeron que necesito agua. Por acá tengo el azúcar. Y por acá tengo limones, mis hermanos. Tengo limones. Muy bien. Y pues bueno, vamos a empezar a hacer esta agua de limón, que es nuestra vida de servicio. Al agua le vamos a echar azúcar. Le echamos azúcar. Bueno, le voy a echar directamente para que sea un poquito más rápido. Le damos azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. Y ahí está. Le estamos echando azúcar, mis hermanos, ¿no? Y con esta azúcar, permítanme un segundo, voy a fijarme para que todos me puedan ver. Ay, ¿cómo se fija? Ayuda, hermano Julio. No me puedo fijar. Bueno. Ahí está. El azúcar.
Y necesitamos limones. Limones, un limón, 2 limones. Y ya. Esa es mi agua de limón. Esa es mi limonada. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿está bien hecha esta agua de limón? Antes que me contesten, yo les quiero responder. Lleva el agua, lleva el azúcar y lleva los limones que ustedes me dijeron que llevaba. ¿Lo lleva? ¿Estamos todos de acuerdo en que lo lleva? Sin embargo, no está bien hecha, ¿verdad? No es algo que yo me tomaría, por lo menos. No sé los demás, yo no me tomaría esto, porque ni siquiera me vas a ver a limón, no me vas a ver a algo un poco dulce. Ahora lo siguiente, hermanos. Así es la vida de servicio. ¿De qué nos sirve tener las cosas y echarlas si no tenemos acción? Si no tenemos, me escriben en el chat, mis hermanos, si no tenemos ese amor y esa dedicación, si no sabemos hacerlo, si no tenemos la disposición ni la disponibilidad. Ahora, mis hermanos, puesto que, mamá, por favor no me regañes, te juro que lavé los limones. Vamos a hacerlo como se debe. Con limones partidos y un exprimidor de limones. Vamos a echarle a esta agua, que es el ejemplo de Cristo, y a esta azúcar, que es la disposición de servicio, vamos a echarle un poco de dedicación. Dedicación. Vamos a echarle también lo que es un poco. Ustedes disculparán, es difícil hacerlo con una sola mano. Nunca intenten cambiar un limón con una sola mano. Ni con dos, aparentemente. Ahí está. Vamos a ponerle un poco de empeño y amor por las demás personas. Y dejarlo que caiga. Después de eso, mis hermanos, a esta limonada que representa nuestra vida de servicio, vamos a ponerle lo que es un poco de alcanzar la imagen perfecta de Cristo. Y también ¿qué más le ponemos, mis hermanos? Los leo en el chat. A ver, ¿qué más me falta ponerle esta agua? Que sea lo último que nos hace falta. ¿Qué me hace falta? No lo he mencionado. Díganme. Los leo. ¿Qué le pongo? Amor, bueno, ya habíamos dicho amor. Alegría, responsabilidad. Todas esas cosas que nos hacen falta, ¿no? El amor, la responsabilidad. Y ya que lo tenemos, falta algo muy importante y lo dice la hermana María de los Ángeles. Mezclar. Y esa mezcla se va a dar con compromiso, con paciencia, con mansedumbre, con interés de ayudar a las demás personas. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque de igual manera como eché nada más los limones y el azúcar, ¿de qué nos sirve tenerlo todo si no lo hacemos uno solo? ¿De qué nos sirve tener el conocimiento del rito romano? ¿De qué nos sirve tener el conocimiento de todos los libros ecuménicos y de la doctrina social que ha salido de la iglesia, de todas las cosas, por así decirlo de alguna manera, formalidades de las personas o formalidades dentro de la iglesia, si no lo llevamos a la práctica, ¿no? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas si no tenemos el compromiso de llevarlas a la práctica? La tesis y la antítesis, dicho de otra manera, el saber hacerlo y el hacerlo deben ir de la mano. No podemos dejar. Y ahora sí, podemos tener un poco de amor, un poco de respeto, un poco de todas estas cosas que nos dice en estos 13 puntos que debemos practicar, mis hermanos. Y pues bueno, aquí ya está preparado, listo para servir y beberlo, mis hermanos, ¿no? La perseverancia. Aquí, la perseverancia es tener esa sed y ese deseo de hacer más por los demás. Mis hermanos, mis hermanas, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, ahora sí vamos a su tarea. Su tarea, mis hermanos, el día de hoy, para dentro de 8 días, primero Dios, van a ser dos.
La primera no es por hacer propaganda, pero creo que transmite a la perfección ese mensaje de, sí, qué chido lo que haces, pero puedes hacer más. Es ver la película de Sonido de Libertad y pensar qué mensaje nos transmite. Pueden verla en la plataforma que quieran, o verla de la manera que puedan, tratar de verla, porque sé que a lo mejor nuestros tiempos no nos lo permiten. Y la segunda va a ser leer la parábola del buen samaritano. ¿Por qué la parábola del buen samaritano? Porque en el siguiente capítulo no, mi hermana Eva Reyes, la voy a anotar, mi hermana Eva Reyes, para que usted sea la primera en transmitirnos el mensaje dentro de 8 días antes de comenzar con la exposición del segundo capítulo del Fratelli Tutti, porque no quiero hacerle spoiler a los hermanos que no la han visto. Eh, y bueno, vamos a leer nuestra segunda tarea, leer la parábola del buen samaritano, porque en el siguiente capítulo del Fratelli Tutti se hace mención a ella, de lo que hacemos nosotros o con quién nos identificamos. Y pues bueno, mis hermanos, mis hermanas, vamos a hacer estas pequeñas oraciones de despedida. Y para eso yo le voy a pedir al hermano Víctor Juárez que levante la mano, porque vi como 10 veces que levantó la mano cuando ya no di participación. Hermano, no se disculpe, hermana Eva. Al contrario, gracias a usted por verla. Y me encanta esa disposición que tienen para platicar, bueno, para hacer las cosas. Me encanta que es un grupo muy participativo, mis hermanos, mis hermanas. Eh, pero para que pues todos podamos verlo y dar nuestra opinión, vamos a darle la oportunidad a 5 hermanos, aparte de usted, dentro de 8 días, para que nos platique brevemente qué nos transmiten. Entonces, hermano Víctor Juárez, creo que era, no sé, déjeme ver cómo aparece el hermano Víctor. Sí, Víctor Juárez. Hermano, le voy a reactivar el audio para que nos haga estas 3 oraciones, por favor. Listo, hermano Víctor. ¿Sí las alcanzamos a ver? Hermano Víctor, ¿sí puede hacer las oraciones o la pedimos a uno de los hermanos que nos haga el honor de hacerla? Para dar por concluida esta primera sesión del Fratelli Tutti. Hermano Víctor. Ok, creo que cerró el micrófono. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está. ¿Le reactivo el audio, hermano Víctor? Perfecto, mi hermano, no se preocupe. Hermanos, alguien que levante la mano para leernos esta cita bíblica y hacernos nuestras 2 oraciones que vienen aquí. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Rosario Zamora. Hermana Rosario, le voy a activar el micrófono, por favor. Ay, ¿dónde está? Me fue. Denme un segundo, por favor. Listo, hermana Rosario, adelante. Sí, gracias. Permíteme tantito ya. Hermanos míos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe lo puede salvar? Supongamos que un hermano o hermana no tiene ropa ni alimento y que alguno de ustedes les dice, Dios los bendiga, abríguese y coman hasta saciarse, pero no les da lo que su cuerpo necesita. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí sola, si tiene obras, está muerta. 1. Pidamos al Dios de la paz que despierte de todo un anhelo unánime y de fraternidad y supliquemos que nos conceda ver en un hermano o una hermana que sufre a Jesús mismo, para que le reconozcamos, lo amemos, sirvamos en cada persona marginada y descartada de nuestra sociedad. 1. Con gratitud fraterna, con admiración y alegría, agradecida con el corazón, henchido de esperanza, confiamos a la Iglesia del Señor y la humanidad entera, a la Madre de Dios, mientras elevamos al Padre
desde el fondo de nuestro corazón, de nuestros corazones, una oración. Oh Madre, ven visitarnos con tu tierno amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, somos equipo laico al servicio de la pastoral. Ay, no me salió. A ver, una vez más. Hermanos, somos equipo laico al servicio de la pastoral. Que esta obra permanezca y se extienda extienda a todo el mundo. todo el mundo. Y se extienda a todo el mundo. Amén. todo el mundo. Solo permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, hermanos. Nos estaremos viendo dentro de 8 días en punto de las 11 de la mañana. Vayamos a hacer luz del mundo y sal de la tierra. Bendecido sábado, mis hermanos. Gracias. Gracias hermano.